Bien, tengan todos un buen día, es un gusto el poder compartir este espacio con todos ustedes. Me alegra todo el contexto que ha brindado Juan Pablo porque da un piso sólido para continuar en esta discusión. La pregunta central, una de las preguntas centrales que nos convoca hoy a esta charla, a este conversatorio es: ¿cuál es la responsabilidad como ciudadanos frente a la temporada electoral? Y comparto una reflexión, y es que a veces el valor de una pregunta no está en su respuesta, sino en el cuestionamiento que permite hacernos. Y yo creo que esta pregunta nos permite hacer un cuestionamiento en tres vías. La primera de ellas es antes de la temporada electoral, o si se quiere, del ejercicio del derecho al voto, durante el ejercicio del derecho al voto y posterior al ejercicio del derecho al voto. Y es que antes, todos nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos, y en este caso como cristianos tenemos una carga impuesta mayor, y es la de informarnos acerca de los procesos que se están desarrollando. Y para esto nosotros tenemos unas ventajas y unas desventajas en la sociedad. Tenemos una desventaja, y es que a diario se nos bombardea con toneladas de información que a la larga pareciera no tener ningún sentido. Nosotros ingresamos a redes sociales o ingresamos a medios como televisión, canales, y encontramos que se habla de todos estos temas, pero siempre se tiene un sesgo, o incluso a veces se habla tanto que se pierde el valor de lo que se está discutiendo. Y esto en parte puede que sea uno de los éxitos, pero también una de las cuestiones más peligrosas de las redes sociales, y es que nos permite a todos estar al alcance de poder difundir lo que nosotros pensamos. El problema es que ponen en igualdad de condiciones a quienes saben y a quienes no saben, y las informaciones llegan a todas las personas, lo cual ya de por sí es problemático. Entonces tenemos todos estos fenómenos añadidos, como son los fenómenos de las noticias falsas. Se crean cadenas por WhatsApp, se crean cadenas por redes sociales, y lo que se hace es una desinformación. Pero nosotros también debemos entender que los medios de comunicación, que en este caso estamos hablando de comunicación en torno al proceso legislativo, al proceso electoral, cuentan con sesgos propios de ellos, como cada uno de nosotros hoy los tenemos en este lugar. Entonces hay medios de comunicación que se inclinan hacia la derecha, medios de comunicación que se inclinan hacia la izquierda, y medios de comunicación que pertenecen a poderes económicos. Y mientras nosotros sepamos desde dónde se está direccionando la información, nos permite hacer un ejercicio crítico acerca de qué es lo que nosotros estamos construyendo a partir de esto. Bueno, esto es antes de lo que es el proceso electoral. Pero también pasa algo curioso, y es que durante el proceso electoral nosotros tenemos el derecho al voto, que es dirigirnos a las urnas. En este caso legislativas es el 11 de marzo, y en el caso de presidenciales va a ser en mayo, y si hay segunda vuelta pues va a ser en junio. Pero ojo de esto, que el proceso electoral y la política en general no puede limitarse tampoco al ejercicio inmediato del voto. Nosotros no podemos creer, y estaríamos errando en esto, creería yo, que todo nuestro ejercicio político se resume a ir a las urnas y depositar nuestro voto, porque hay un proceso que surge después, y es el proceso de veeduría y seguimiento que nosotros debemos hacer de la confianza que estamos depositando en el candidato o en el representante. Entonces, en este proceso debemos tener muy en cuenta lo que pasa después. Pero también hay un proceso que es mucho más interesante. Gracias. Tenemos un proceso que es mucho más interesante, y es el proceso que nosotros tenemos después del voto, que, como bien les venía adelantando, es un proceso que necesita de seguimiento, que necesita un trabajo crítico acerca de nosotros en todos estos temas. Y quisiera, ya habiendo sentado las bases de los tres momentos en los que considero se desarrolla este proceso de elección, ahondar un poco más en cada uno de los procesos. Y es que en el proceso que nosotros tenemos de informarnos, de capacitarnos acerca de todos estos temas del voto, hoy en día existen diferentes plataformas que nos permiten por lo menos conocer qué están diciendo los candidatos. Pero yo creo que un buen ejercicio de esto también iría en tres líneas. Esto también lo podemos tomar como una línea de tres. Y es que nosotros debemos conocer el perfil de los candidatos, en esta parte perfil académico y también perfil técnico,
qué estudios tiene, dónde los ha desarrollado, a qué partidos ha pertenecido, si ha hecho un salto entre partidos o si se ha mantenido en uno solo. También un mapa de relaciones acerca de con quién se está codeando esta persona, quiénes son sus aliados más próximos a través de partidos. Hoy tenemos la contienda electoral en cuanto a presidenciales concentradas en 3 partidos principalmente. El primero de ellos es Centro Democrático, el segundo es Cambio Radical y el tercero es Coalición Colombia. Y si ustedes quieren sumar un cuarto partido sería el movimiento de Gustavo Petro, que son como las 4 cabezas claras que nosotros estamos viendo a través de esto. Pero no sé si ustedes conocen la historia de la tela de Penélope, y si no, es muy bonita y se los voy a contar. La historia de Penélope habla de la esposa de Ulises. Esto es de historias griegas, de la Odisea y la Oresteia y todos estos temas, y cuenta que cuando Ulises estaba fuera de su casa, Penélope tenía muchos pretendientes que querían estar con ella porque su esposo ya no estaba. Entonces, como ella ya estaba cansada de que tantas personas le dijeran como que, oiga, esté conmigo o cásese conmigo ya que su esposo no está, ella dijo, pues vamos a hacer algo bien sencillo. Yo voy a tejer esta tela. Cuando yo la termine de tejer, decido con cuál de ustedes me quedo. Y pues los hombres quedaron felices porque ya tenían una respuesta. El tema es que la tela que Penélope estaba tejiendo, ella la tejía durante el día, pero durante la noche ella lo que hacía era zafarla. Entonces era un proceso que podría ser eterno. ¿A qué viene la referencia esto con el proceso de capacitarnos? Ustedes durante el día, durante la semana, traten de informarse lo más posible, desde diferentes fuentes. Traten de informarse lo más posible acerca de los candidatos. Pero por las noches, por favor, hagan un ejercicio crítico en el que ustedes empiecen a desmenuzar todo lo que les están diciendo. Empiecen a destejer todos los discursos que se han venido construyendo para que se pueda formar un criterio. El criterio se forma cuando ustedes reciben conocimiento y a partir de eso ustedes generan una opinión. Y eso sería fundamental para el proceso de elecciones. Y ahorita, ¿cómo la iglesia se enmarca en todo esto? Cuando nosotros miramos cifras, nosotros nos encontramos con algo bien curioso, y es que en una última encuesta y en una última investigación desarrollada por el British Council y la Universidad de los Andes en finales del año pasado, nosotros mirábamos la percepción acerca de las instituciones que hay en la juventud. Entonces, en Colombia los jóvenes se ubican de más o menos una edad de 18 a 28. Yo creo que la mayoría de nosotros cabemos en esta edad, y los que no, pues también se hace un esfuerzo. Está el complejo de Peter Pan, pero también cabe. Entonces mostraba lo siguiente, que los jóvenes tenían una confianza de 17% frente a sus autoridades gubernamentales o locales. Esto es confianza del 1 a 100. 17% es una cifra muy poquita. Y mirábamos que la confianza frente a los partidos políticos era de tan solo 8%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la juventud no está confiando en las instituciones para nada, y tiene motivos para hacerlo. No quiero justificarlos, pero es realmente curioso que en un país el fiscal anticorrupción sea detenido por corrupción, que los senadores que nosotros esperaríamos ostentan un nivel de integridad sean detenidos por casos de corrupción y que sean destituidos de sus cargos. La Corte Suprema de Justicia, o sea, ninguna de las ramas del poder se salva de todos estos escándalos. Entonces hay un sentimiento generalizado de desconfianza en medio de la juventud. Pero hay algo también curioso, y es que la mayor confianza de los jóvenes no se ubicaba en los partidos, en los representantes donde uno podría pensar, sino que la mayor confianza se ubicaba en las iglesias católicas, iglesias cristianas. Entonces miramos la responsabilidad que tenemos desde nosotros como congregación para brindar realmente un ejercicio en el que las personas no se les diga, hombre, vote por esta persona, sino que propiciemos espacios para que la discusión se dé. Propiciemos discusiones incómodas en el que puedan sentarse los candidatos y también nosotros podamos sentarnos a hablar temas diferentes a nuestra fe. Juan Pablo hablaba de que no veía en candidatos cristianos como Vivian Morales un programa de gobierno acerca de temas coyunturales y realmente críticos. Y yo quiero sumarme a esto diciendo que en el último tiempo nosotros no vemos que los candidatos de diferentes partidos se salgan de temas, digo yo, que ya están quedando en el pasado. Por lo menos, ¿qué es lo que hoy se está discutiendo? La conversación central se está dando en cuanto a las FARC.
y las FARC ya dejaron las armas. Estamos dejando temas supremamente importantes como la economía, cómo la vamos a reactivar, la educación, qué vamos a hacer con lo público y lo privado, qué vamos a hacer con el tema agrario, qué vamos a hacer con todos estos temas, lo estamos dejando en un segundo plano. Pero esto no es solo de los cristianos, sino que es de todos los candidatos. Entonces es algo curioso que nosotros nos quedamos en un lugar cómodo, evitamos tener discusiones difíciles y decimos, preferimos ir al improperio y a descalificar a las personas. Y en el día viernes, en el día de antier, tuvimos una serie de hechos en Popayán y en Cúcuta, donde a diferentes candidatos no se les permitió expresar sus ideas a través de una confrontación en el debate, sino que la confrontación fue física. Y esto es un ejercicio que nos limita en cuanto al pensamiento, sino que nos permite ir a lo fácil. Y es decir, hombre, esto a mí no me gusta y le tiro piedra, lo cual ya de por sí es supremamente problemático. Entonces yo creo que en esta medida, el papel que desde las iglesias nosotros deberíamos desempeñar es realmente generar espacios de discusión. Quiero sumar una última cosa a la intervención, faltando 2 minutos, y es que nosotros podemos también hacer una serie de aproximaciones acerca de nuestro voto. Es una percepción personal, y es que yo creo mucho en el voto estratégico, y es más cuando estamos en coyunturas tan decisivas como lo son estas elecciones. Nosotros podemos mirar las siguientes cosas para hacernos una idea, también a través de otra investigación. En el año 2014 se hacen unas aproximaciones del Congreso de cómo iban a quedar conformadas las mayorías del Congreso. Se desarrolló el estudio, sacaron las conclusiones, la gente creyó, no creyó, porque pues ahorita hay unas